Vale, buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio organizado por el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEPE, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año nos invita a reflexionar profundamente sobre los desafíos ecológicos del presente, el papel que pueden jugar la filosofía, la ciencia y la economía en la protección de nuestro planeta. Dado los diferentes retos que nos presenta la era geológica y cultural, denominada antropoceno, requerimos de nuevas miradas, horizontes y acciones distintas que nos permitan mejorar nuestra relación con la naturaleza, con las personas y con el medio ambiente. Para reflexionar sobre estas discusiones actuales y pertinentes para todos y todas, nos acompañan dos destacados académicos, el doctor Diego Rosello y el doctor Juan Cancino. Antes de iniciar con estas ponencias, dejo con ustedes al director ejecutivo de nuestro centro, el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, don Nicolás Matías Fuentes Valbenito, quien nos entregará unas palabras de saludo. Adelante, Nico. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todos quien hoy se integran a este conversatorio. En nombre del CIEPE quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este espacio de diálogo y pensamiento interdisciplinar. Celebramos hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual no es solamente un acto simbólico, sino una oportunidad urgente de generar conciencia crítica sobre las consecuencias éticas, políticas y económicas de nuestras formas de habitar el mundo. Agradezco la generosa participación de nuestros dos expositores invitados, al doctor Diego Roselo, cuya reflexión filosófica y crítica nos ayuda a pensar la animalidad y la dignidad más allá del antropocentrismo moderno, y al doctor Juan Cancino, cuya vasta experiencia científica nos ilumina sobre las posibilidades reales y sostenibles de un modelo económico respetuoso con los ecosistemas. Esperamos que este conversatorio sea un espacio fecundo para el diálogo, la apertura intelectual y la acción transformadora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nico, por las palabras de bienvenida a todos y todas en este espacio. Ahora para mí es un honor contar con la participación del doctor Diego Rosello. Diego es doctor en ciencia política con especialización en filosofía política por la Northwestern University. Actualmente es profesor asociado en la Universidad Adolfo Ibáñez y es director del Magíster en Filosofía, Política y Ética. Su obra, ampliamente reconocida, aborda temas como la teología política, los estudios de animalidad y el pensamiento político en el Antropoceno. Hoy nos presentará su ponencia titulada Dignidad animal o magnetismo animal, ecocriticismo y revoluciones democráticas en el Antropoceno. Adelante, doctor Rosello, y muchas gracias por este espacio que nos brindas a todos y todas. Muchas gracias, Andrés. Espero que puedan escucharme bien. Muchas gracias a Nicolás por la invitación y al CIEPE por organizar este evento. Tengo algo de ruido de fondo, espero que no lo estén escuchando, eh, pero mejor así si no lo escuchan. Lo que voy a presentarles es una versión reducida de un capítulo de libro que está bajo revisión en Toronto University Press. Es un libro editado por gente que no soy yo. Básicamente yo contribuyo con un capítulo a ese libro. Así que esta es una versión reducida de ese capítulo. El título que le puse es Dignidad animal o magnetismo animal, ecocriticismo y revoluciones democráticas en el Antropoceno. Paso a la lectura. La dignidad sigue siendo un enfoque, perdón, un concepto filosófico controvertido. Autores como Pinker y Macklin consideran a la dignidad como un concepto confuso, incluso inútil, para la filosofía moral y política. Por el contrario, otros encuentran en él la justificación del valor intrínseco de los seres humanos, así como de los derechos que se siguen de él, de ese valor intrínseco. La controversia más reciente en torno a la noción de dignidad, sin embargo, se desarrolla en el ámbito de la teoría de los derechos de los animales. Aunque esta teoría ha hecho foco en derechos negativos de los animales, por ejemplo, frente a la crueldad o el maltrato, el giro político reciente en este campo de estudios ha puesto el foco en el concepto de ciudadanía y de dignidad animal.
En este contexto, cuando los autores del giro político en los derechos de los animales abordan la literatura sobre dignidad humana, denominada dignitarianismo, advierten cómo los peligros del antiguo especismo regresan bajo una forma novedosa. El especismo, de nueva forma, o especismo dignitario, es al mismo tiempo novedoso y flagrante. Es novedoso porque, a diferencia de los sesgos de especie estándar, el especismo dignitario reivindica la superioridad de la especie humana sobre la base de la dignidad de la familia humana. Es flagrante porque la superioridad de la especie humana es presentada abiertamente en contraposición a los animales no humanos y la naturaleza. En mi trabajo anterior llamé a este tipo de especismo dignitario aristocratismo de especies, para destacar el surgimiento de una nueva aristocracia de la familia humana en la filosofía moral y política. Mi objetivo era mostrar que, bajo el pretexto de redistribuir y horizontalizar la dignitas aristocrática, se estaba forjando un nuevo tipo de jerarquía de especies. Mientras que con anterioridad a las revoluciones democráticas solo unos pocos aristócratas poseían dignidad, ahora cada ser humano común, es decir, cada ser humano varón, hay que aclarar, se convertía en una especie de rey en su propio castillo. En este marco, cabe preguntarse si la realeza de este hombre común no se construye a costa de identificar a nuevos plebeyos o a nuevas plebes. Los dignitarios suelen relatar la historia de las revoluciones democráticas en términos de la redistribución de la dignidad aristocrática entre todos los seres humanos, sin prestar atención al estatus de los animales no humanos en el contexto revolucionario y su deriva posterior. Como veremos, hay bastantes cosas para decir sobre el estatus de los animales no humanos en las ideologías democráticas en el contexto de la Revolución Francesa y más allá. En particular, cabe destacar que una teoría política camuflada, muy similar a la de Rousseau, se popularizó en la Francia prerevolucionaria, operando bajo nombres arcanos como magnetismo animal y gravitación animal. Una teoría que postula la existencia de fluidos magnéticos invisibles que conectarían a todas las formas de vida, llevó a varios revolucionarios franceses a adoptar ideas radicales sobre la igualdad natural y la condición animal compartida por las especies humanas y no humanas. Al ignorar el magnetismo animal, los dignitarios no solo relatan la historia de la redistribución de la dignitas aristocrática en términos exclusivamente humanistas, sugiero, sino que también pasan por alto la influencia que el magnetismo animal tuvo en el contexto revolucionario y sigue teniendo en el pensamiento ecocrítico actual, en particular, pero no exclusivamente, entre los pensadores de los nuevos materialismos. Pasemos ahora a abordar el modo en que el pensamiento dignitario conceptualiza la dignidad humana. Jeremy Waldron es un reconocido filósofo del derecho que discute la noción de dignidad. La reconstrucción que hace Waldron de la noción de dignidad en el derecho se basa en la idea de rango. Waldron reconoce que la dignidad está entrelazada con estructuras jerárquicas características de las sociedades tradicionales. Las estructuras jerárquicas que Waldron tiene en mente consisten en las jerarquías de la nobleza y los rangos aristocráticos. Waldron, sin embargo, ve una posible paradoja en montar la defensa de los derechos humanos sobre una noción de dignidad que pone énfasis en un rango elevado. Waldron indica que la ideología de los derechos humanos está asociada específicamente con la negación de que los humanos tengan rangos inherentes que distingan a algunos de ellos, perdón, como un duque o una condesa, dice Waldron. Pero Waldron cree que el rango superior que representa la dignidad puede hacerse compatible con una concepción igualitaria de la misma, si pensamos en el dignitarianismo como afincado en la idea de una aristocracia para todos. Lo cito a Waldron. Dice Waldron, Blastos, un pensador que discute la Grecia clásica, Blastos argumentó que nos organizamos no como una sociedad sin nobleza ni rango,
sino como una sociedad aristocrática con un solo rango, y uno bastante alto además, para todos. Cada hombre es un brahman, cada hombre es un duque, cada mujer una reina. Todos tienen derecho a la deferencia y consideración, de la misma manera que los nobles tenían derecho a la deferencia. Fin de la cita de Waldron. Waldron ofrece aquí una explicación algo contraintuitiva de cómo deben ser concebidas las sociedades democráticas tras las revoluciones democráticas. Sin embargo, es ampliamente reconocido que lo que convierte a la Revolución Francesa en un acontecimiento tan emblemático de la historia política y social moderna es que elimina los rangos aristocráticos en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y no, como sugiere Waldron basándose en Blastos, por universalizar un rango elevado, cuasi aristocrático, para todos, la aristocracia del hombre común. Describir las sociedades democráticas de esta manera resulta obviamente problemático para Don Herzog, uno de los comentaristas de las conferencias Tanner de Waldron, quien identifica problemas en la idea de que cada hombre sea un rey en su castillo. Herzog sugiere que una dignidad especial para él, es decir, para el hombre, implica, cito a Herzog, indignación e indefensión para los demás. Fin de la cita. En particular, la idea de ser un rey en su castillo puede explicar el hecho de que, cito a Herzog, a la ley le resultara tan difícil tipificar la violación conyugal como un delito. Fin de la cita. A la tematización del género que hace Herzog puede añadirse la cuestión de la especie. En trabajos anteriores señalé que la interpretación de Waldron de la dignidad corre el riesgo de convertir a los humanos en estuardos o Tudors a expensas de la plebe de otras formas de vida. Denominé el dignitarianismo exclusivo o excluyente de Waldron aristocratismo de especie, subrayando los peligros de instaurar nuevas jerarquías aristocráticas basadas en la especie, al tiempo que se afirma que la aristocracia se redistribuye y universaliza. Informado por una comprensión específica de la dignidad para cada especie, el aristocratismo de especie puede observarse en acción en varios pasajes de las Tanner Lectures de Waldron. Por ejemplo, Waldron sugiere que, lo cito, aplicar una norma a un individuo humano no es lo mismo que decidir qué hacer con un animal rabioso, fin de la cita. Y que gobernar mediante la ley es, cito a Waldron de nuevo, bastante diferente a, por ejemplo, arrear vacas con una picana eléctrica, fin de la cita. En los pasajes anteriores, Waldron utiliza la distinción entre humanos y animales para justificar cómo se utiliza el derecho para guiar y orientar la acción humana. En este punto, la dignidad se convierte en una noción expansiva y sintomática, sugiero, en el argumento de Waldron. La dignidad es expansiva porque se aplica tanto a la ley misma, un argumento que Waldron presenta en un libro anterior sobre la dignidad de la legislación, como a la noción de estatus o rango humano interpretado y protegido por la ley. La paradoja reside en que, incluso si Waldron sitúa a la dignidad tanto de la ley como de los humanos en la ley, del lado de lo que es propio de los seres humanos, al discutir el lugar de la dignidad en la ley, Waldron escribe como si estuviera describiendo a una bestia o a una criatura que vive en su entorno natural. Waldron escribe: la ley es el hábitat natural de la dignidad. Fin de la cita. Entonces aquí la paradoja es, la dignidad es un rango elevado que distingue a los seres humanos de los animales, pero cuando Waldron habla de la dignidad, usa el vocabulario de que la ley es el hábitat natural del concepto de dignidad en el derecho. ¿No? Súper interesante esto. Así, cuando la retórica de Waldron sobre la dignidad oscila entre el lado humanista de la dignidad en la ley, rango, y el lado animalista o creatural de la dignidad en la ley, hábitat, su exposición de la dignidad representa sintomáticamente a esta última como una especie de criatura de la ley. Los pasajes estremecedores de Waldron sobre los animales no humanos también han llamado la atención de Will Kymlicka, quien junto con Sue Donaldson han estado pensando de manera diferente
sobre el vínculo entre los animales no humanos y la ley. A diferencia de Waldron, Kimlicka sostiene que las justificaciones contemporáneas de los derechos humanos, basadas en la noción de dignidad, cultivan lo que él denomina un supremacismo humano. Estableciendo paralelismos entre el especismo y las jerarquías raciales, como el supremacismo blanco, Kimlicka sugiere que las justificaciones filosóficas recientes de los derechos humanos ofrecidas por los dignitarios dependen del supuesto de que los seres humanos poseen un estatus que los distingue y los coloca por encima de las especies animales no humanas. Según Kimlicka, si bien los derechos humanos han ofrecido la protección necesaria contra el trato deshumanizante, las justificaciones contemporáneas de los derechos humanos basadas en la dignidad corren el riesgo de convertir la protección en privilegio y superioridad sin restricciones. Al criticar la posición dignitaria en las obras de Waldron, George Caleb y Catherine Dupré, Kimlicka sostiene que, voy a citar a Kimlicka, esto resume a la perfección la nueva política dignitaria. Si algunos humanos instrumentalizan a otros humanos, la respuesta es: estás cometiendo un error de categoría. Deberíamos instrumentalizar a los animales, no a los humanos. Si algunos humanos oprimen y explotan a otros humanos, la solución es echar a los animales por la borda. Fin de la cita de Kimlicka. En este contexto, Kimlicka cuestiona las concepciones dignitarias de los derechos humanos, basándose en la horizontalidad entre especies que surge de nuestra vulnerabilidad compartida. Si bien la crítica general de Kimlicka a la supremacía o al supremacismo humano en el dignitarianismo me parece convincente e inspiradora, su argumento sobre la vulnerabilidad compartida entre las especies nos invita a un escrutinio mayor. En particular, la postura de Kimlicka sobre la vulnerabilidad compartida como base conceptual de los derechos humanos y no humanos corre el riesgo de caer en lo que Bonnie Honig ha denominado humanismo mortalista. Según Honig, el humanismo mortalista es un tipo peculiar de humanismo reciente que abandona las nociones metafísicas de humanidad basadas en la razón y el lenguaje, logos, para refugiarse en un nuevo fundamento para la ética, nuestra vulnerabilidad compartida. En consecuencia, Honig ha criticado a autores como Giorgio Agamben y Judith Butler por poner demasiado énfasis en la atracción ético-política de la vulnerabilidad. Esto es problemático, sugiere Honig, porque el enfoque del humanismo mortalista basa la vulnerabilidad compartida en la condición universal de ser objeto de violencia, reorientando nuestro pensamiento hacia el daño o el fin de la vida, en lugar de invitarnos a explorar e imaginar agonísticamente nuevos comienzos políticos potenciales donde la vida se afirma, cultiva y desarrolla en lugar de ser asegurada y protegida como mera vida. En este contexto, Pablo Gilabert ofrece un análisis sofisticado de las implicancias normativas de la dignidad y de su relación con los derechos humanos. Su enfoque del dignitarianismo es expansivo en términos de derechos sociales y económicos, ya que no se circunscribe a deberes negativos de respeto, sino que se extiende a, lo cito a Gilabert, deberes positivos de solidaridad para promover las capacidades de otras personas, tanto para tomar decisiones como en su acceso a oportunidades para lograr el bienestar. Fin de la cita. Además, Gilabert emprende una desintoxicación del discurso dignitario al desafiar el dignitarianismo excluyente de pensadores como Waldron, Caleb y Dupré. Incómodo con la noción de dignidad humana, Gilabert prefiere el concepto de dignidad de los seres humanos, ya que el primero, dignidad humana, circunscribe la dignidad solo a los seres humanos al formular el, cito a Gilabert, pensamiento excluyente de que la base de la dignidad solo debe incluir características que los seres humanos poseen, pero otras entidades no. Fin de la cita. Además, en su trabajo más tardío, Gilabert
retoma su crítica a las concepciones excluyentes de la dignidad para defender una idea inclusiva de la misma que sea, lo cito a Gilabert, compatible con el reconocimiento de que los animales tienen dignidad y derechos. Fin de la cita. Simpatizo en general con la explicación de Gilabert sobre las implicancias normativas amplias de la dignidad para los seres humanos. Pero me convence menos su argumento de que el discurso sobre la dignidad es idóneo o incluso productivo para realizar una labor inclusiva más allá de la especie humana. Mis objeciones al argumento de Gilabert se centran en dos puntos principales. El primero pone presión sobre los presupuestos de especie que operan en su idea de primero la humanidad. Esta es una idea que voy a desarrollar. ¿Sí? Para Gilabert, primero viene la humanidad antes que cualquier tipo de argumento parroquial, nacionalista o de grupo. ¿Sí? Y mi segunda objeción le mete presión también al enraizamiento que el discurso sobre la dignidad tendría en la filosofía moral y política, así como en el discurso de los derechos humanos. Gilabert dice, usemos la dignidad porque este concepto puede ser extendido más allá del ser humano y a la vez está súper afincado y enraizado en el discurso ya disponible sobre derechos humanos. Sobre el primer punto, Gilabert argumenta que, lo cito, al comprender la dignidad humana podemos explicar el contenido y la fuerza de los derechos humanos como el proyecto moral y político que prioriza a la humanidad. Fin de la cita. Y añade que, cito, los derechos humanos establecen la Carta Fundamental de la Comunidad de la Humanidad. Fin de la cita. La idea de Gilabert de priorizar a la humanidad en relación con la idea de una comunidad de la humanidad pretende desafiar el parroquialismo moral como justificación de la desigualdad global, así como de la agresión racista, sexista y xenófoba. Sin embargo, priorizar a la humanidad también puede implicar que la consideración moral de otras especies no humanas debería quedar en segundo plano, si es que se las tiene en cuenta en absoluto. En este contexto, la caracterización que hace Gilabert de los derechos humanos como base de la comunidad de la humanidad, junto con la adopción de lo que él denomina una actitud humanista, puede interpretarse no solo como un énfasis en el contenido exclusivamente humano de la dignidad y los derechos, sino también como un rechazo a los enfoques posthumanistas que también son viables, o eso creo, para la filosofía moral y política. Por ejemplo, la idea de que los animales domésticos también son parte de la familia, que es una idea que se va instalando en el sentido común, tal vez nunca sea inteligible si la comunidad de la humanidad o la familia humana adquieren precedencia moral sin mayores consideraciones. ¿Sí? Y el lenguaje de la familia humana, los seres humanos como formando parte de una familia, es un lenguaje que usa la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y que está súper afincado. Dicho de otro modo, la insistencia de Gilabert en que lo primero o principal es la humanidad corre el riesgo de cambiar un provincialismo, el nacionalismo o tribalismo, por otro, el humanismo, sugiero, en el antropoceno. En su último artículo, Gilabert escribe, cita, cuando el líder de un Estado poderoso dice Estados Unidos o Canadá primero, fin de la cita, podemos responder plausiblemente que, para algunos propósitos morales, y esto es Gilabert, es la humanidad lo que es primero o lo que viene primero. Algunas formas de solidaridad global son necesarias y tienen mayor prioridad. Fin de la cita. Aunque estoy de acuerdo con Gilabert en que la afirmación Estados Unidos primero o Canadá primero o Chile primero representa un gesto potencialmente nacionalista, parroquial, incluso antiglobalista, que puede evidenciar una perspectiva provinciana tanto de la política como de la moralidad, Gilabert asume que afirmar que la humanidad está primero representa una defensa clara y distinta de una universalidad imparcial, tal vez en el género de la justicia global. Y sin embargo, defender la universalidad de esta manera también puede ser interpretada como un localismo de especie o un provincianismo de especie, que privilegia a la especie humana, la humanidad, sobre la pluralidad de especies no humanas que habitan la Tierra bajo condiciones de cambio climático antropogénico.
Por lo tanto, parece que si se pretende que el discurso sobre la dignidad sea inclusivo, creo que Gilabert está comprometido con esto, el tratamiento de nociones como la humanidad viene primero o la comunidad humana debería ser reelaborado en su supuesta universalidad y problematizado según los imperativos políticos y morales que exige el antropoceno, así como la propia postura inclusivista de Gilabert. En cuanto al segundo punto, como se mencionó anteriormente, Gilabert afirma que deberíamos seguir hablando de dignidad o usar este vocabulario, ya que este vocabulario se encuentra arraigado en el discurso político y especialmente en el discurso de los derechos humanos, así como en los documentos internacionales que consagran estos derechos. Gilabert tiene razón, creo, al señalar que el discurso de los derechos humanos, el derecho internacional, así como diversas constituciones nacionales, aluden de manera profusa a la dignidad, pero lo hacen al fundamentar, sugiero, los derechos humanos y no necesariamente los derechos de los demás animales. Para ser justos, la dignidad se menciona una sola vez en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada en la UNESCO, al parecer en la puerta de la UNESCO, pero no por UNESCO, en 1978, donde se afirma que las exhibiciones y espectáculos con animales son incompatibles con su dignidad. El artículo 120 de la Constitución suiza de 1999 también se refiere a la dignidad de los seres vivos en general. Sin embargo, el discurso sobre la dignidad está prácticamente ausente en las constituciones recientes que consagran los derechos de los animales y la naturaleza. Un vistazo rápido a las constituciones más inclusivas del sur global, como la Constitución de Ecuador de 2008, revisada en 2021, la Constitución de Bolivia de 2009 y el primer borrador rechazado del fallido proceso constitucional en Chile, revela que el discurso sobre la dignidad se circunscribe a los derechos humanos, la dignidad del trabajo, la dignidad de los adultos mayores, etc. Cuando estos textos constitucionales otorgan derechos a los animales y la naturaleza, utilizan el lenguaje de la protección especial, la sensibilidad, el daño, la armonía, la conservación, la preservación, entre otros. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo del constitucionalismo latinoamericano sigue siendo un desafío al argumento de Gilabert de que participar en el discurso sobre la dignidad o usar ese vocabulario tiene un buen sentido práctico. Por el contrario, podría ser que el discurso sobre la dignidad esté cada vez más ausente de los documentos nacionales e internacionales que buscan hacer el trabajo inclusivo que Gilabert está genuinamente buscando. Por razones de espacio, solo puedo esbozar aquí un enfoque alternativo para extender la consideración a los animales no humanos, que no transita por el dignitarianismo animal, es decir, extender la noción de dignidad a los animales. Y voy cerrando. Como anticipé en la introducción, los dignitarios cuentan una historia sobre las revoluciones democráticas en términos de un upgrade, ¿no?, del estatus humano plebeyo a una aristocracia para todos. Esto es especialmente en el comentario que Waldron hace de Blastos. Sin embargo, ¿se sostiene realmente esta historia? Samuel Moyn nos recuerda, un historiador intelectual, que la dignidad está ausente en los documentos fundacionales de las revoluciones democráticas, ya que tendió a ser asociado con las jerarquías aristocráticas que las revoluciones vinieron a rechazar y abolir, no, sugiero, a universalizar y redistribuir. De hecho, Moyn muestra que la dignidad es reintroducida en el lenguaje del constitucionalismo por los cristianos, extrañamente, en particular en la Constitución irlandesa de 1936. La dignidad también se introduce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y se populariza después por la influencia de lo que Moyn denomina los católicos de la sociedad civil, como el renombrado pensador personalista cristiano Jacques Maritain. Si Moyn tiene razón, el vínculo que el dignitarianismo construye entre la dignitas aristocrática y la dignidad del ser humano común es más complejo que la mera universalización y redistribución. Quizá la dignidad estuvo ausente de los documentos fundacionales de las revoluciones democráticas por buenas razones. Quizá la dignitas era para los revolucionarios democráticos un recordatorio de lo que querían dejar atrás y no de lo que querían convertir
en un estatus universal elevado para todas las personas. Me quedan dos párrafos. Sorprendentemente, los conceptos de dignidad y magnetismo animal han corrido una suerte similar. Ambos han sido desacreditados y considerados un disparate conceptual. Influenciado por la teoría de la gravitación de Newton, el magnetismo animal postulaba la existencia de fuerzas invisibles o fluidos magnéticos que conectaban a todas las formas de vida y también a la materia en general. Según Carey Weil, los defensores del magnetismo animal solían conceptualizar los fluidos magnéticos como flujos de simpatía, sympathy, entre las especies, de un modo que aludía a la condición natural armoniosa imaginada por Rousseau en el discurso sobre el origen de la desigualdad. Según Robert Darnton, un estudioso del magnetismo animal para la filosofía política, el magnetismo animal llevó a varios revolucionarios franceses a abrazar las ideas radicales sobre la igualdad natural y la condición animal compartida por las especies humanas y no humanas. Último párrafo. Si bien el auge del magnetismo animal se produjo en los años previos a la Revolución Francesa, cuando la doctrina inspirada por el médico suavo Franz Anton Mesmer, el mesmerismo, también llamado magnetismo animal, cobró influencia entre los demócratas radicales franceses, ha sido recuperada por pensadores contemporáneos para quienes la ecocrítica se intersecta con la teoría feminista, los estudios de animalidad y la teología política, como Jane Bennett, Carey Weil, a quien mencioné, y Eric Sandner, entre otros. Tanto entonces como ahora, para cerrar, la relevancia del magnetismo animal para la filosofía política reside en su igualitarismo radical, basado en la noción de igualdad natural entre las especies, en una cosmovisión encantada del mundo, atenta a los flujos de simpatía, y en el énfasis en la interconexión de todas las formas de vida. En este contexto, el magnetismo animal puede ofrecer recursos conceptuales alternativos para pensar el estatus de los animales no humanos en el antropoceno. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rossello por su presentación, que nos invita a repensar críticamente el lenguaje de la dignidad, los imaginarios sobre la animalidad y los retos del poder democrático frente a esta crisis ecológica que vivimos actualmente, ¿no? También frente a esta era del antropoceno. Muchísimas gracias, doctor Rossello. Y también le recordamos a los participantes, a quienes están en esta sesión, si tienen alguna pregunta la pueden dejar a través del chat o al finalizar acá la presentación del profe Juan Cancino, también pueden levantar su mano para que puedan participar en este conversatorio. En ese sentido, continuamos con la exposición del doctor Juan Cancino. El doctor Juan es doctor en zoología marina por la University of Gales y profesor emérito con una amplia trayectoria investigativa en ecofisiología, biodiversidad marina y conservación de ecosistemas. El profesor Juan Cancino se desempeñó como rector en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y su visión nos conecta con una comprensión científica profunda del entorno natural y nos permite repensar en soluciones prácticas desde la sostenibilidad y la economía circular. Hoy nos presenta su ponencia titulada Economía circular como herramienta para el cuidado del planeta Tierra. Muchas gracias, doctor Cancino, por el espacio que nos brindas en la tarde de hoy y te damos la palabra. Tienes el micrófono apagado. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Quiero preguntar si se ve el PPT. Eh, Perfecto, muchas gracias. Voy a usar esto, ¿no es cierto?, para eh, contarles lo que he estado pensando y lo que hemos preparado con este título eh, para conmemorar hoy día, ¿no es cierto?, el Día Mundial del Medio Ambiente. El micrófono, doctor Juan, nuevamente. Eh,
lo que ha sucedido. Ya te escuchamos nuevamente. Voy a volver a ver si me logra, porque si va a ser lo mismo cada vez que avance. Bien, decía que cuando uno mira al planeta Tierra desde fuera, se da cuenta de que tiene límites muy bien definidos y que es único e irrepetible. Es nuestra casa común, como la llamó el Papa Francisco en la Laudato Si. Y el tema que voy a presentar se inspira especialmente en algunas afirmaciones, algunos llamados del Papa en su momento, que nos llama a cambiar la forma, a cambiar los modelos de economía a fin de trabajar por el cuidado del planeta Tierra. En el momento cuando lo leí hace 10 años, porque esa es la edad que está cumpliendo en estos días eh, la Laudato Si, eh, me- eh, yo no soy del ámbito de la economía y me preguntaba cómo es posible que vamos a cambiar el modelo de economía. Bueno, en la economía circular, ahí está la respuesta que he encontrado, o la respuesta que la humanidad ha encontrado para cambiar algunos de los aspectos de lo que se llama la economía lineal en esta economía circular. Y es bonito el concepto porque muchos de los procesos o todos los procesos que se dan en fisiología, en los seres vivos, en la naturaleza, son cíclicos. Y por lo tanto, la economía que sea cíclica se suma a esto que que es común, ¿no es cierto?, en ecología y en el medio ambiente. Em, los problemas que tiene actualmente el planeta Tierra, el primero y el más general, ¿no es cierto?, que menciono aquí, es el sobregiro ecológico. Se mide desde el año 71. El año 71, el 25 de diciembre, la humanidad consumía todos los productos o todo lo que la naturaleza puede generar en forma sostenible. Bueno, en el 2024 vamos en el 21 de agosto, 2025 el 24 de julio. Y así vamos a llegar a un momento en el cual, ¿no es cierto?, estamos necesitando mucho más planeta Tierra para consumir, para proveer toda la demanda que la humanidad tiene sobre el planeta. 1,8 tierras necesitan hoy día para suplir el consumo nuestro. Ahora, si miramos a nivel de países, Chile en el 2024 se consumió todo lo que produce nuestro territorio, incluido el espacio marítimo, el 23 de mayo. Y este año, el 17 de mayo. Chile está aquí en este lugar, ¿no es cierto? Hay países como Qatar que se lo consumen el 11 de febrero, o sea, 2024. Países que tienen, ¿no es cierto?, la naturaleza y los otros seres que pueblan su territorio son tan escasos y la tasa de consumo tan alta que, ¿no es cierto?, como país entra muy rápido en el sobregiro ecológico. El segundo elemento es el calentamiento global y que se ha identificado, ¿no es cierto?, científicamente está muy bien demostrado esta correlación entre mayor concentración de gases de efecto invernadero, que aquí están convertidos a equivalentes de dióxido de carbono, eh, a mayor concentración en la atmósfera, mayor temperatura. Y ya hemos superado, estamos cerca de los 2 grados por arriba del promedio de temperatura que existía en la era preindustrial en estos días. No hemos cumplido la meta de que la humanidad se puso en el Acuerdo de París y vamos, ¿no es cierto?, avanzando hacia arriba. La pérdida de la biodiversidad, ¿no es cierto?, en diálogo con lo que acaba de presentar el profesor Diego Rosselló, cómo la naturaleza
es necesaria, ¿no es cierto? Los biólogos la medimos desde el punto de vista de la biodiversidad, y esto incluye a todos los seres vivos. Si seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo hasta hoy día, lo que predice, ¿no es cierto?, es que la biodiversidad va cayendo, 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 y vamos a llegar a un momento de la destrucción de la naturaleza, el desaparecimiento de formas de vida que van a ser imposible la vida, eh, no solo de los seres que no son humanos, sino que también de los humanos. Y la economía circular como propone eliminar o reducir los desechos y la contaminación, introducir la circularidad del uso, el reuso de los elementos que consumimos, y regenerar la naturaleza, puede recuperar la biodiversidad, ¿no es cierto? Y obviamente va a reducir, va a aumentar la resiliencia del planeta en general para evitar, ¿no es cierto?, el alcanzar tempranamente en el año el momento del sobregiro ecológico. Ahora, la economía circular, su origen, su fundamento, sus metas y logros, ¿no es cierto? Voy a tratar de llegar a mostrar si ha habido o no una reducción de la huella de carbono desde que se está implementando este modelo. La economía circular, bueno, el reciclar es súper antiguo, pero los impulsores modernos de esta idea, ¿no es cierto? Está este suizo, Walter Stahel, y la fundación Helen MacArthur, de quién era, de dónde sale el gráfico que acabo de mostrar, promueve educar acerca de este tema, y hay influencias, ¿no es cierto?, de distintos economistas por distintas partes, o sea, tiene origen múltiple. La Unión Europea, bueno, es líder, como lo voy a hacer a continuación. El fundamento de la economía circular, lo que trata de hacer es sustituir el modelo lineal de que extraer, producir, desechar por uno regenerativo. Eliminar residuos, mantener productos y materiales en uso por un mayor tiempo posible, y regenerar los sistemas naturales. Este es el modelo original de la Unión Europea, que me gusta mucho. La forma en que está hecho, los otros que aparecen después, incluyo dos láminas más con esto, y desaparece un concepto que me parece súper interesante, que arriba en esta esquina, si uno mira, ¿no es cierto? Y si esto fuera un ciclo que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, y el tiempo avanzara en la dirección que está apuntando esa flecha, pasa una cosa muy interesante en este modelo, que aumenta lo reciclado y disminuye los materiales provenientes que ingresan al sistema de producción por primera vez. Entonces, raw materials que aparecen aquí, ¿no es cierto?, tiende a cero, y todo reemplazado acá. Ese es el sueño, ¿no es cierto?, que está ahí metido detrás, que me parece súper interesante. Y como vemos aquí, ¿no es cierto?, la economía circular nos invita a pensar desde el diseño, repensar, ¿no es cierto?, desde el diseño, cómo se va a hacer todo el proceso, el de la producción, la distribución, cómo se va, ¿no es cierto?, a vincular este nuevo producto con los consumidores para que reusen, reparar, etcétera. Generar los mecanismos de recolección de elementos que se generan luego del uso, y reciclar. Obvio que va a haber desechos residuales que el proceso va a generar. Eh, Esto demanda desafíos, principalmente inicialmente para los productores, en el sentido que tienen que pensar todo el sistema, generar alianzas con los consumidores de tal forma de que
podamos generar fidelidad y, ¿no es cierto? Y los consumidores eh, eh, em, sean seducidos a consumir ciertos tipos de productos porque cuidan y están sometidos a este proceso de circularidad. Y para nosotros como consumidores también tenemos un desafío grande aquí, porque lo que la economía circular hace es medir las huellas de agua, las huellas de energía que hay con los procesos, con los productos que llegan a nuestro supermercado, a nuestra mesa, ¿no es cierto?, a nuestro escritorio, etcétera. Los productos, eh, en lo que se llama de la huella aguas arriba, ¿no es cierto?, hasta para generar el producto, y los de huella de aguas abajo. ¿Qué pasa luego de que yo dejo de usar este producto? ¿No es cierto? ¿Qué efectos genera? Entonces, aquí es una invitación, ¿no es cierto?, al consumo ético, al estar consciente de lo que uno compra y de lo que uno consume. La Unión Europea, como les decía, es la pionera en implementar este modelo. Partió en 2015, también está cumpliendo 10 años, igual que la Laudato Si del Papa Francisco que mencioné eh, inicialmente. Y se reiteró con nuevas medidas en 2020 con el Pacto Verde Europeo y hay, ¿no es cierto?, protocolos que seguir para todos los procedimientos y la meta es neutralidad climática al 2050. Esto significa que que las emisiones de CO2 que se generan están igualadas por los procesos de captura de CO2, para ponerlo, ¿no es cierto?, en términos de gases de efecto invernadero. Y reciclar el 65% de los residuos que se generan a nivel local, ¿no es cierto?, de municipios para el 2035. Obviamente para esto hay leyes, no voy a profundizar en eso, ¿no es cierto? Porque si quiere que algo se cumpla, la ley salvaguarda. Y aquí hay unas cosas súper interesantes, por ejemplo, si una persona que produce plásticos o que utiliza plásticos eh, no recupera el equivalente para reciclar a lo que produjo, tiene que pagarse 8 euros por kilogramo de residuo que no recuperó y recirculó. Eso no quiere decir que tiene que hacerlo físicamente él, sino que puede tener alianzas para que otras empresas hagan esto en alianza con ellos. La Unión Europea recicló en 2023 410 millones de toneladas de materiales en el año 2023. Y esto es un cálculo hecho efectos para esta presentación porque no encontré ninguna publicación en que evaluara cuánto en realidad ha significado realmente el recircular. Llegamos a 450, con ayuda de IA, ChatGPT, 459 millones de toneladas, y esto representa un 13% de las emisiones totales de ese año, o sea, es equivalente a eso. Es un valor súper importante, es súper interesante, ¿no es cierto?, este valor que les estoy contando. Este es el respaldo para el cálculo, porque tengo que convencerme que es real, porque como no está publicado en ninguna parte, uno tiene que venir de distintas fuentes. Yo creo que aquí necesito todavía un par de meses de trabajo para estar seguro que estos datos son reales, porque no hay ninguna publicación científica en fuentes de corriente principal que haya hecho esta evaluación. Chile, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tiene, ¿no es cierto?, esta es la página del Ministerio, aquí está la información de economía, información y economía ambiental,
Está la economía circular, elijo reciclar, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ven ahí. Eh, y esto es lo que nos dice el sitio del Ministerio de Medio Ambiente respecto al fin que tiene la economía circular para Chile: reducir el impacto ambiental relacionado con la generación de residuos, promover el modelo de economía circular que propone un cambio en los sistemas lineales de producción, negocio y consumo, incorporando el ecodiseño, la reutilización, el reciclaje y la valorización. Eh, para lograr esto tenemos la ley 20.920, que es la ley REP, que entró en vigencia plena en septiembre 2024. Entonces, los productores tienen la responsabilidad de recuperar, reciclar, o sea, incorporar los conceptos y las metas que están definidas en la ley. El trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, esas son las líneas que tiene, ¿no es cierto? Implementar la ley REP, mejorar la hoja de ruta de la economía circular. Hay fondos para reciclaje, hay una política de inclusión de recicladores de base, en eso es lo que está en este momento, estrategias para el manejo de residuos orgánicos, residuos de la construcción y demolición, y vigilando y normando el movimiento fronterizo de residuos. Para destacar los avances de Chile, entonces tenemos una hoja de ruta de 2021, la implementación de la ley REC, hay una meta de reciclaje de llegar del 21% en el 2023 y subir a 75% en el 2040, y esta es una meta de carbono neutralidad el 2050 que lo tienen casi todos los países del mundo. No hay países que se hayan comprometido antes porque esos son los acuerdos internacionales adquiridos a través de las Naciones Unidas. No he mencionado nada hasta el momento, pero estas son otras cosas que destacan, ¿no es cierto? Aquí, lo primero, porque esto tiene que ser un ganar y ganar. Entonces, ¿cómo gana la sociedad y la economía en general? Para Chile, la meta al 2040 es que va a generar 180.000 empleos nuevos y va a reducir 25% la generación de residuos, aumentar el reciclaje en un 75% e incrementar la productividad material del país. Los avances para Chile, calculados de la misma forma, ¿no es cierto? Le pedí al chat GPT eh, eh, que me ayudara a hacer el cálculo, y llegué a que la reducción de CO2 que Chile hizo en el 2023 para compararlo con la europea equivale a 0,58% de las emisiones totales del país. Es una cifra pequeña, pero estamos recién partiendo, o sea, nos lleva una ventaja la comunidad europea desde hace tiempo. Aquí están ¿no es cierto?, para respaldar el cálculo, y termino con esto. En resumen, ¿no es cierto?, los aportes de la economía circular al reducir residuos y contaminación significa que son menores los volúmenes de desechos enviados a vertederos, a incineradoras, menos contaminación del suelo, del agua, del aire, entonces eso ayuda al cuidado del planeta. El uso eficiente de los recursos aprovecha los materiales secundarios y los residuos, los convierte en recursos, disminuye entonces la presión sobre los recursos naturales no renovables, entonces no necesitamos nuevos materiales que ingresen a la misma tasa que se estaba haciendo. Mitigar el cambio climático por la reducción de CO2, que es lo que intenté yo demostrar de que efectivamente esto está sucediendo. Conservación de la biodiversidad, esto es un tema súper interesante y habría que hacer la búsqueda también en forma parecida como en el punto anterior, de que efectivamente ha significado
una reparación, vivir en espacios donde hay mayor biodiversidad, especialmente uno deberá verlo en las plantas, ¿no es cierto? Pero lo que uno ve en nuestras ciudades, como podan los árboles y cortan las ramas porque el viento aumentó, es que vamos en la dirección contraria, que es la dirección que debiera ir, ¿no es cierto? Que utiliza en los edificios, en las construcciones, etcétera, etcétera, y, ¿no es cierto?, nuestras ciudades van cada vez con menos. Conservación de la biodiversidad e impulso, ¿no es cierto?, a la innovación sostenible. Eso es lo que he preparado para ustedes. Espero haber cumplido con eh, lo que los organizadores de esta jornada eh, preveyeron. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Juan Cancino por su exposición, también porque nos presenta algunos principios prácticos para poderlo implementar en nuestra vida, ¿no? El tema de poder ser conscientes frente a los productos que consumimos en nuestra cotidianidad y también esta exposición que nos aporta algunos fundamentos sobre qué están haciendo los países europeos o latinoamericanos frente a esta hoja de ruta que está siguiendo el mundo para enfrentar esta era que vivimos, ¿no? La era del antropoceno, que es una era tanto geológica como cultural, por los mismos cambios que vivimos todos a nivel de nuestro consumo, hábitos de vida y otras actividades en nuestro entorno. Les agradecemos a los expositores por sus brillantes presentaciones y ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Aquí anoté dos que me llegaron a través del chat y también tenemos una pregunta de Flor. Entonces voy a comenzar a leerlas para nuestros expositores. La primera dice, ¿de qué manera el reconocimiento de la dignidad animal desde el pensamiento ecocrítico puede contribuir a las transformaciones democráticas necesarias en la era geológica y cultural del Antropoceno? Esta pregunta va para el doctor Diego Roselo. Muchas gracias. La intento contestar ahora entonces. Eh, la noción de dignidad humana, perdón, la noción de dignidad animal es una de las maneras posibles de ampliar o garantizar el reconocimiento de los demás animales en términos tanto de filosofía moral como de filosofía política. Es una de las opciones que está dando vueltas y es una opción que está muy vinculada a el trabajo que ha hecho la idea de dignidad humana para salvaguardar a los seres humanos frente a maltrato, tortura, violación de derechos, etcétera. Yo sospecho que ese concepto no es el más adecuado para utilizar o extender hacia los demás animales y estoy abierto a explorar formas alternativas, incluso idiosincrásicas, para hacer ese trabajo. Creo que la ecocrítica tiene que tener una visión más global, incluso cosmológica, del el rol que las criaturas vivas tienen al interior del sistema de la Tierra, por decirlo así, y por lo tanto estoy abierto a formas un poco más holísticas de considerar el estatus moral y político de los animales no humanos y de reconocer los vínculos que estos establecen con los seres humanos y las otras especies, también con las especies vegetales. Entonces, para ser breve, creo que la idea de dignidad animal es una entre varias opciones posibles que yo creo no es la más deseable, en parte orientado por el vocabulario que las constituciones en el sur global han estado usando al momento de reconocer derechos de los animales y la naturaleza. Lo que surge de esas constituciones es que se usan otros términos que no son dignidad para hacer ese trabajo, ¿sí? Protección especial o especial consideración, armonía, etc. Y ese vocabulario me parece más promisorio que el de dignidad, pero de nuevo, estoy abierto a que nuevas formas de repensar la dignidad tal vez me convenzan, pero hasta ahora las que he podido leer y a las que he podido tener acceso, perdón, no me convencen, así que estoy tratando de explorar otras.
Muchas gracias, doctor Diego, por tu respuesta. Ahora tenemos esta pregunta para el doctor Cancino. Es desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos éticos que enfrentamos al implementar este modelo en contextos donde prima la lógica del consumo y la rentabilidad a corto plazo? Eh, bueno, los principales desafíos en realidad es cómo nos involucramos todos y generamos un modelo en el cual sea ganar y ganar. Porque si el modelo significa incrementar costos para quienes nos proveen de todo lo que consumimos y no viene adicionado una ganancia, ellos no van a jugar ese juego y van a encontrar entonces mecanismos para eh, sobrellevar esto. Por ejemplo, la Comunidad Europea o países del norte global que envían sus desechos a países del hemisferio sur. Ese tema es detectado en la Unión Europea y hoy día hay multas, o sea, hay penalización por hacer eso. Entonces, eh, como el Papa Francisco nos invita en la Laudato Si, eh, el llamado es a cada uno de los consumidores. El consumir, el comprar es un acto moral. Eso nos dice también el Papa eh, eh, Benedicto. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros tomamos conciencia de lo que traemos a nuestra mesa, lo que traemos a nuestra casa, podemos generar las condiciones para que la, los productores se adapten a las demandas nuestras. Y la demanda general, ¿no es cierto?, para solucionar el problema del, de la, del sobregiro ecológico es disminuir nuestras tasas de consumo. Estados Unidos está súper arriba, no sé, similar a la gran extensión de territorio que tiene Estados Unidos, diría. Ahí, ¿no es cierto?, hay capacidad de producción eh, bastante grande de todo ese territorio, pero el consumo es tal que su sobregiro ecológico el día está bastante arriba. Creo que está ahí en la diapositiva, creo que es marzo o alguna cosa así, está por ahí arriba. Entonces, los consumidores, nosotros somos los llamados a. El Papa Francisco nos dice una cosa súper interesante. Si nosotros no compramos, eh, la empresa no puede vender lo que fabricó de una forma eh, que no respete las reglas de cuidado del entorno. Muchas gracias, doctor Juan. Ahora doy la palabra a el invitado Arturo Sierra. Tienes la palabra para que puedas habilitar tu micrófono. Hola, muchas gracias a los dos por sus ponencias, súper interesante. Una pregunta para Diego. Al principio de tu exposición mencionaste los nuevos materialismos. Si no me equivoco, tu comentario fue más bien crítico, negativo, pero no sé si eso lo escuché bien. Y también me gustaría más en general que desarrollaras más tu opinión sobre cuál es la perspectiva de los nuevos materialismos sobre este punto. Eh, Más que una pregunta, es una petición de que desarrolles más ese tema. Muchas gracias, Arturo, por haber notado esa referencia a los nuevos materialismos. En particular, una representante importante de los nuevos materialismos, pienso en Jane Bennett, en su último libro que se llama Efflux and Influx, sobre Walt Whitman. Ella explora formas alternativas de causalidad no mecánica a la que denomina influencia. Eh, y en varios pasajes de ese libro, sobre todo en algunas citas que introduce del pensamiento
ecologista de Thoreau, eh, aparecen referencias directas a la cuestión de los fluidos mesméricos, el mesmerismo, como una forma de conexión vital con criaturas no humanas. Entonces, el propio no materialismo, al menos en el último libro de Jane Bennett, está usando un lenguaje, un vocabulario muy cercano al magnetismo animal, y de hecho el magnetismo animal aparece mencionado como en 3 o 4 oportunidades en el libro. Así que ese sería una conexión muy directa entre el magnetismo animal y el, el magnetismo animal. Eh, Perdón, entre el materialismo vital y el magnetismo animal. Y esa conexión es directa, ¿por qué? Porque el magnetismo animal es bastante contemporáneo a Thoreau, y tanto Whitman como Thoreau son súper importantes para Jane Bennett, porque su pensamiento viene de ahí, del primer pensamiento ecologista en los Estados Unidos de primera mitad del siglo XIX. Entonces, es un poco como el magnetismo animal se exportó a Cambridge, Massachusetts, ¿no? El grupo de pensadores, literatos al estilo Emerson, Thoreau, Whitman, ¿no? Louise May Alcott, la autora de Mujercitas, etcétera, y de cómo eso es a su vez releído por Jane Bennett en su último libro. Esa es la conexión más directa. Hay otras un poco más indirectas. Samantha Frost, en su libro Biocultural Creatures, ella es una representante del nuevo materialismo también, eh, habla bastante de magnetismo, y William Connolly habla de force fields, de campos de fuerza, eh, en su libro sobre lo planetario. Se llama Enfrentando lo planetario hacia un humanismo entrelazado, etc. Entonces, hay por lo menos 3 autores que están muy cerca, pero la que más cerca está es Jane Bennett. Vale, muchísimas gracias, doctor Diego. Gracias, Arturo, también por tu intervención. Tenemos también la mano levantada de José. José, adelante. Perfecto, gracias a ambos por la exposición. Tengo una pregunta para Diego en específico. Eh, ah, Sé que no dio tiempo de desarrollarlo y finalmente la parte más específica respecto al magnetismo animal fue algo que no tuviste el tiempo de desarrollar tan largamente, pero en algún momento mencionaste que esta idea era una posibilidad quizás para abrirse a pensar mejor el proyecto de una igualdad entre humanos y animales no humanos, ¿cierto? En ese sentido, Diego, quería preguntarte si podías profundizar un poco en esa idea, en cómo lograría esto el magnetismo animal y cuál es la relación que hay con este debate también de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, o con, pienso también, a propósito de una entrevista que vi la semana pasada, con esta idea de que quizás no son necesarios derechos de la naturaleza o derechos de los animales, sino obligaciones del ser humano, que es quizás también una postura muy antropocéntrica, ¿cierto? Como recargar toda esa responsabilidad. No sé, ¿qué opinas respecto a ese tema? Y si hay un vínculo finalmente entre esta idea del magnetismo animal, la igualdad, derechos humanos, derechos de las naturalezas, etcétera. Ah, gracias por la pregunta, es muy buena. Un par de cosas. Entre el programa político de los partidarios del magnetismo animal, entre los cuales estaban la mayor parte de los revolucionarios franceses, estaba la agenda de lograr una relación más armoniosa con la naturaleza. Eso era parte de lo que estaba en la agenda política, y de hecho ellos fundaron una serie de sociedades que se llamaban Sociedad de la Armonía Universal. Tenían sedes en Londres, en París, eh, y algunos representantes en Austria, entre otros lugares. Eso por un lado. Por otro lado, el propio Mesmer piensa el concepto de magnetismo animal a partir de Newton,
y al principio se llamaba gravitación animal. ¿Y cuál es la inferencia que hace Mesmer? Esto tiene un montón de problemas, pero me parece que es promisoria la idea, o al menos me llama la atención. Mesmer supone que si Newton tiene razón acerca de que la influencia gravitacional de los astros, en este caso de la Luna, tiene efecto sobre las mareas, considerando que un alto porcentaje de la atmósfera es agua y que los seres humanos en un alto porcentaje son agua, entonces también tendrían que ser influenciados por esos astros, ¿no? Y eso aplica para las criaturas no humanas también. Entonces, este concepto de gravitación animal de alguna manera no distingue entre especies, ¿no? No ingresa a reflexionar a partir de una postura antropocéntrica, sino que parte desde una postura más bien holística e indiferenciada, y para mí productivamente indiferenciada, ¿sí? Y eso lo lleva después a postular la existencia de ciertos flujos de simpatía, que esto es muy típico del pensamiento empático, simpático, de la tradición más del pensamiento escocés, tal vez, pero recordemos que entre Hume y Rousseau había muchas conexiones, ¿no? Entonces hay una especie de postulación de una idea rusoniana de compasión o piedad o simpatía entre todos los seres vivos, ¿no? Que serían flujos de simpatía, que habría que potenciarlos, cultivarlos y dejarlos ser. Para los mesmeristas o los partidarios del magnetismo animal, la monarquía bloqueaba esos flujos, ¿no? E impedía su circulación libre. Un ejemplo de esto es que el rey tenía el monopolio de la imposición de manos. Podía curar la escrófula, entre otras enfermedades, ¿no? Poniendo la mano sobre el enfermo. Y los mesmeristas lo que hacen, y esto es súper irritante para la monarquía, los mesmeristas empiezan a hacer pases de manos para equilibrar magnéticamente a las personas, ¿no? Y se toman para ellos una práctica que era solamente una práctica monárquica. Entonces, más allá de que los fundamentos científicos del magnetismo animal son cuestionables, hay una actitud crítica de la monarquía, del gobierno autocrático, y una actitud igualitarista más allá de la especie humana, que me parecen hiper interesantes y que me parece que tienen potencial para la ecocrítica, y que algunas autoras, como Carrie Weil, que es una autora de los estudios de animalidad, y Jane Bennett, a quien mencionaba recién, ya empiezan a utilizar para la ecocrítica en general. Esa sería mi respuesta, pero no sé si dejé alguna cosa en particular de lado que quieras que profundice. Está silenciado. Aquí- sí, ahí sí. Quizás la parte de los derechos humanos, quizás cómo articularlo con esa idea, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que, y empieza a ocurrir en la Revolución Francesa misma, y esta es una hipótesis de trabajo para mí, todavía no la puedo probar, pero yo sospecho esto. Sospecho que el lenguaje de los derechos, que es el lenguaje republicano, reprime mucho de las potencialidades del magnetismo animal, es decir, traduce el movimiento revolucionario a un lenguaje de derechos, ¿sí? Y algo se pierde ahí, diría que harto se pierde ahí. Y esa actitud pasa a la literatura, ¿no? Pasa a Whitman, pasa a Thoreau, pasa a Poe, Edgar Allan Poe, que está muy interesado en el mesmerismo, y escribe un ensayo sobre eso. Pasa a Hegel, que le dedica bastantes páginas al magnetismo animal en su enciclopedia de la ciencia filosófica, eh, y de algún modo queda fuera del lenguaje de los derechos predominantes del republicanismo. Eh, y yo creo que el gran desafío sería poder vincular todo el potencial ecocrítico y conectivo del magnetismo animal con el lenguaje de los derechos, pero los derechos tienden a separarse, tienden a distinguir, ¿no? Los derechos individuales, porque ese es el lugar de los derechos, ¿no? El derecho es el derecho del sujeto. Eh, y entonces si el derecho separa, el magnetismo animal conecta. Eh, y creo que por ahí están los puntos de tensión, pero
como te digo, es una hipótesis todavía de trabajo y tengo que refinarla más. Muchas gracias al doctor Diego. Voy a leer ahora una pregunta para el doctor Canciño y terminamos con la pregunta de Flor. Nos dice Matías, profesor Cancino, ¿cómo puede la economía circular contribuir a una transformación cultural más profunda respecto de nuestra relación con la naturaleza? ¿Y qué rol podrían jugar las políticas públicas en ese cambio de paradigma? Bueno, las políticas públicas son fundamentales porque los seres humanos, por alguna razón, estamos acostumbrados al estímulo de la zanahoria o del garro. Entonces, eh, en la medida que haya normas que incentiven eh, a hacer acciones para recibir el premio y mecanismos para detectar la violación de las normas o no cumplir con lo que se espera, ¿no es cierto?, haya penalidad para eso, avanzamos hacia que, que los objetivos que el país o que las Naciones Unidas se pone o sugiere para toda la humanidad se cumplen. Eh, y eh, las organizaciones sociales eh, que están en vinculación con el espacio cotidiano, con el espacio real, estamos llamadas, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros de forma personal estamos llamados a ser promotores de eso. Si aspiramos a tener, ¿no es cierto?, un entorno en que haya jardines, parques, lugares donde ir a caminar, donde ir a meditar, donde ir a, ¿no es cierto?, a relacionarnos con la naturaleza, tenemos que trabajar para eso. Entonces, la economía circular realmente declara una cantidad de metas. Sí, invito a que visite, Matías, el sitio de la Fundación MacArthur, eh, eh, y ve ahí la forma en que están trabajando desde allá para educar en esa dirección. La educación ambiental también juega un papel súper importante. Y yo quiero agradecernos esto las preguntas y no sé si me permite hacer un comentario a propósito de las preguntas que le han hecho a Diego y sobre este concepto de el magnetismo animal, que lo encuentro súper interesante. Eh, los ecólogos, ¿no?, y la biología de la conservación reserva para cada especie el concepto de unicidad. Cada, ¿no es cierto?, organismo, o más bien se piensa en el conjunto de organismos, eh, es único e irrepetible. Y si se extingue, no puede ser reconstruido, como en las ficciones, ¿no es cierto?, de Jurassic Park. Y por lo tanto, y dado la funcionalidad que tiene, claro, es la mirada antropocentrista, ¿no es cierto?, en la cual se generaron estos conceptos, dado la funcionalidad que tiene, el que se extinga afecta, ¿no es cierto?, al entorno. Y está hoy día muy interiorizado, ¿cierto?, en todos los científicos que trabajamos en este ámbito, que sin la naturaleza no podemos vivir. El Papa Francisco en la Laudato Si acuña el concepto de que todo está relacionado con todo. Y yo les puedo decir, ¿no es cierto?, que no tomamos conciencia de que por nosotros mismos somos un ecosistema y que sin los primeros seres vivos que existieron en la Tierra, que son las bacterias y arquea, la vida en la Tierra sería imposible.
O sea, así de dramático. Eh, eh, entonces, todos son importantes. Sin las bacterias no podríamos vivir. Nada existiría. Los hongos, obviamente, son súper importantes. Y se sabe, y hay evidencia científica, ¿no es cierto?, que se comunican entre ellos. Las plantas, por ejemplo, hay señales que viajan. Entonces está todo conectado. Ese era mi comentario. Muchas gracias, doctor Juan. No sé si el doctor Diego tiene algún comentario sobre la apreciación del doctor Juan. Le agradezco mucho al profesor Cancino por este último comentario acerca de lo importante de microorganismos como las bacterias, porque contribuye también a esta mirada más holística que pretendo desarrollar, en el sentido en que generalmente si uno empieza a hacer, si uno habla el lenguaje de los derechos, que es importante, a uno siempre terminan ridiculizándolo por esta vía, ¿no? Pero entonces las hormigas tienen derechos, entonces las bacterias tienen derechos, ¿no? Esa es una reducción al absurdo del argumento. Claro. Pero cuando uno está trabajando en perspectivas más holísticas, no basadas en la noción de derecho necesariamente, eh, la importancia de todos estos microorganismos tiene mucho sentido, ¿sí? Y eso es lo que intento desplegar, todavía tentativamente, pero con firmeza trabajando en esa dirección. Así que le agradezco mucho al profesor Cancino esta referencia. Las bacterias inventaron la respiración, las bacterias inventaron la fotosíntesis, los procesos bioquímicos los inventaron y ellos estuvieron presentes en el mundo en los primeros, solo ella, en los primeros 1.200 millones de años de la vida en la Tierra. Y después vinieron solo los protozoos, ¿no es cierto?, más las bacterias y las bacterias siguen hasta el día de hoy. Y arquea, que viven en ambientes extremos, nos dan el ejemplo de la perseverancia de la vida, de la resiliencia de la vida. Vivir en ambientes a temperatura de 100 o más grados, o vivir bajo temperaturas bajo cero, a pesar que tienen agua. Entonces, en esta mirada global, ¿no es cierto? Es súper interesante. Y lo del magnetismo me encantó, porque hay otros organismos que son mucho más aguas que nosotros, ¿no es cierto? La luna y las mareas y todo eso. Muchas gracias. He aprendido. Les agradecemos al doctor Juan y Diego por sus exposiciones, por las presentaciones brillantes que nos han compartido con todos los presentes e integrantes también del grupo de estudios interdisciplinares. Ahora los invito también para que puedan participar en la próxima charla que se celebrará hoy a las 7:30 de la noche. También va a ser por Zoom y esta charla se titula Iglesia, Ética y Sociedad Hoy, donde dialogaremos junto al doctor Eugenio Yáñez y el doctor Francisco Correa sobre temas tan relevantes como el pensamiento del Papa Francisco, la herencia de León XIII y en el Papa León XIV, la doctrina social de la Iglesia, la ética práctica de la economía social de mercado. Entonces es una oportunidad también para seguir reflexionando sobre estos temas, sobre el rol público del cristianismo en los desafíos sociales contemporáneos. Muchísimas gracias por todas sus participaciones, a nuestros conferencistas y espero que tengan una muy buena tarde.